La semana pasada estábamos viendo todo lo que es la integridad. ¿Sí? Estamos viendo la integridad. Esto es muy importante, que yo les decía. Hablábamos sobre el rey David y sobre Job y vimos algunos ejemplos la semana pasada de personas íntegras. ¿Qué es la integridad? Estábamos tomando Efesios capítulo 5, si me acompañan por favor, a Efesios capítulo 5. En el verso 1, yo les decía la semana pasada, si la Biblia dice que Dios es un Dios íntegro, o sea, limpio, honrado, pues la Biblia tiene una orden. El apóstol Pablo tiene algo que decirnos a nosotros, los hijos de Dios, que hemos llegado hasta estos últimos días antes de su regreso. En Efesios 5:1, el apóstol Pablo le dice a los efesios: sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, si Dios es nuestro Padre, y si nosotros nos debemos a Él, la Biblia dice que entonces debemos de imitarlo. Ya veíamos la semana pasada, esa palabra es mimetes. La palabra mimetes habla, y de ahí, lo decía la semana pasada también, de ahí se deriva la palabra mimo. Ustedes conocen a los mimos, ¿verdad? Alguien que imita los movimientos que haces tú, las facciones, o sea, se convierte en un reflejo. Eso es exactamente lo que la Biblia dice que nosotros debemos de ser, imitadores. Entonces, si Dios es justo, yo tengo que ser justo. Si Dios es un Dios de orden, yo tengo que ser ordenado. En pocas palabras, yo tengo que convertirme en alguien que hace exactamente lo que hace su Padre. Yo les decía, el error tan más común que existe es el que la gente dice: todos somos hijos de Dios. No, señor, no, señora, discúlpeme usted, eso es lo que todos quisieran, pero yo le voy a decir una cosa: cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos la misma naturaleza de Dios, tenemos que actuar exactamente igual como Él, porque si no, entonces no somos sus hijos, ¿sí? Esto sucede, y desgraciadamente creo que en nuestra cultura no tenemos muchos ejemplos, pero esto debería de ser en el caso incluso hasta de la familia, en donde el padre es un hombre honesto, es un hombre transparente, es un hombre trabajador, y como consecuencia los hijos son igual que él. ¿Por qué? Porque todo ello, estas cosas las ha aprendido en la casa, ¿verdad? Si el papá le dice: órale, mijo, no seas flojo, levántate a trabajar, pero el papá no se levanta, pues entonces ya no puede el papá, no tiene una autoridad con que decirle al hijo que vaya y trabaje. O lo mismo sucede en el caso de la mamá, ¿verdad? A ver, mija, pues póngase a hacer esto. La mamá nunca lo hace. No puede ser. En este caso, la Biblia dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. O sea, tú eres un hijo de Dios, imita a tu padre. Y luego verso 2, que era el que estaba hablando la semana pasada, nos quedamos ahí. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora fíjense, yo les decía, cuando dice andar, ¿a qué se refiere? Cuando dice el apóstol andar en amor, quiere decir que voy a andar como abrazando gente, ¿verdad? Bueno, la palabra que Pablo usó es una palabra que habla de conducta, ¿sí? Que está hablando más que de vivir o de yo decir: ay, bueno, es que todo el mundo en la calle voy a ir y cuando suba al camión al chofer le voy a dar un abrazo, y luego al que va a un lado pues también, para que vean que ando en amor. No está hablando de eso. Lo que está diciendo, o la palabra que usa Pablo, es peripateo. Esa palabra incluye o abarca, la definición de esta palabra habla de un comportamiento, de una conducta. Entonces, si yo soy imitador de Dios como hijo amado, voy a entonces a caminar
o a andar o a comportarme como un hijo de Dios, como consecuencia. ¿Sí? Miren, vamos a ver algunas escrituras que nos hablan precisamente de esto. En Efesios capítulo 4, verso 1, vamos a ver algunas de las exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a algunos cristianos, a los cristianos de la antigüedad, a los que escribe sus epístolas. Y fíjense lo que dice en Efesios 4:1. Fíjense, Pablo escribe, le dice, miren, yo preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y ahorita vamos a regresar a Efesios capítulo 5, pero en un momento, en el verso 3, porque ahí empieza a darnos una definición muy clara de cómo debemos de andar y qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que debemos evitar. Ahorita vamos a llegar allá. Él dice, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, a ver, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo Pablo es que no podemos nosotros andar caminando por ahí en nuestra casa o donde vayamos, o en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿verdad? Y andar de manera desordenada, porque eso no es andar o vivir de una manera digna, como Él nos llamó. Estamos viviendo de una manera indigna y no estamos siendo imitadores de Dios, no estamos actuando como hijos de Dios. También allí mismo, pero en el verso 17, el apóstol Pablo nuevamente les escribe y les vuelve a decir allí a los efesios, del verso 17. Dice, miren, yo les digo y les requiero en el Señor de que ya no vivan, que no se comporten, que su conducta no sea como los otros gentiles. Cuando dice gentiles, está hablando precisamente de los que no conocen, ¿verdad? De los que son como ellos, gentiles de raza, pero que no conocen. Dice, no anden como ellos. Y dice que andan en la vanidad. Fíjense, esa palabra vanidad habla de cosas huecas. O sea, que andan, que en su mente solamente tienen cosas huecas, vacías, sin sentido. Dicen, no, ustedes no anden así. A ver, por ejemplo, podríamos decir que la gente, el vecino que tenemos a un lado, enfrente de la casa, o incluso hasta nuestra propia familia, que no conoce a Dios, andan en la vanidad de su mente. O sea, andan en las cosas vacías o huecas o sin sentido de este mundo. Y el apóstol Pablo dice, no, ustedes no anden o no vivan o no se comporten como ellos que no conocen a Dios. Dice, no, ustedes caminen, vivan de una manera digna, recta, como Dios quiere. Y luego fíjense, en el capítulo 5, verso 8, nuevamente el apóstol Pablo les está escribiendo, más bien, no les vuelve a escribir, les sigue escribiendo, y fíjense lo que les dice allí mismo a los efesios, en el 5:8 de Efesios. Dice, porque miren, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Y luego otra vez vuelve a usar esta palabra, andar como hijos de luz. Ahora, quiero aclarar algo. Tenemos que entender que el cristianismo no son reglas y normas y conductas que tú tienes que obedecer. Son reglas, normas y conductas que el Espíritu Santo forma en ti, crea en ti y te hace que andes en ellas. O sea, cuando nosotros decimos, cuando la Biblia dice, mira, no te conformes a este mundo, no camines de esa manera, no vivas tu vida como los otros gentiles, no está diciendo que digas, ay, no, sí, ahorita que voy a ir a mi casa, pues a mí me gusta mucho, no sé, me gusta mucho, pues todavía me gusta el vino, ¿verdad? El alcohol, me gusta mucho. Pero como ahorita el pastor dijo que yo debo de caminar, pues no voy a quitarme esos deseos que no son de Dios, ¿verdad? Y voy a tratar de que nadie me vea. Nada más cuando yo esté solo, ahí lo voy a hacer. No, porque entonces ya no estamos entendiendo el Evangelio.
Es más, el problema es ese. Ayer me decía un amigo, pastor, me estaba platicando, dice, fíjate que vino una hermana de la iglesia y que le dijo, oiga, pastor, quiero hablar con usted. Le dijo, sí, dígame. Dice, mire, yo tengo más de 18 años yendo a la iglesia. He cumplido, como usted no tiene una idea, oro, leo, ayuno, me esfuerzo cada día por vivir, ¿verdad? Y sin embargo, a estas alturas de mi vida, siento que todavía me falta algo. A ver, pastor, dígame. Entonces, yo le iba a decir, me iba a adelantar, pero él se adelantó. Le iba a decir, pues exactamente acaba de decir el problema. Ella es el problema, ¿verdad? Pero él me dijo, no, y le dije, sí, claro. Sí le puedo decir cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Ese. ¿Cuál? Eso. A ver, pero ¿cuál de todo lo que acabo de decir? Todo. Entonces le llevó a la escritura. Y se acuerdan que un joven que desde muy niño, ¿verdad?, había guardado todos los mandamientos. Y vio a Jesús, ¿verdad?, y dijo, maestro bueno. Y dice que incluso hasta de rodillas, ¿verdad?, cayó y le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y entonces el maestro lo amó, dice que lo amó, ¿verdad? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Porque realmente crees que soy Dios? O sea, nada más hay uno bueno, que es Dios. ¿Por eso me lo dices? ¿Que reconozco que soy Dios? ¿O nomás me estás aquí echando cebollazos? Bueno, 1, 2, guarda los mandamientos. ¿Y qué le respondió él? No, él estaba bien filoso. Todos los he guardado desde mi juventud. Y haber dicho, a ver, el maestro, ¿con qué me sale? Ahora sí que ya lo agarré de bajar al maestro. Pero el Señor, bien tranquilo, ¿verdad?, le dijo cuál era su problema. ¿Cierto o no? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y dice que se entristeció mucho porque tenía muchos bienes. Entonces le dijo, mire, ese es el problema. Y luego le hizo la pregunta de los 144,000. ¿Te acuerdas de ese programa? ¿Cómo eran los 44,000? Okay. Había un programa hace muchos años aquí en México, ¿verdad?, que se llamaba El Premio de los 144,000. No era de los Testigos de Jehová, en donde lo iban llevando a un cierto nivel de preguntas. Empezaban con algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, a ver, díganos, ¿cómo se llama el presidente actual de México? No, pues ya, muy fácil. Hasta llegar así a lo más difícil, ¿no? Bueno, el caso es de que le dijo, oiga, le voy a hacer una pregunta. Volviendo otra vez a la hermana, dejando a un lado el concurso. Digo, para aclarar, le digo, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha nacido de nuevo? Entonces que ella volteó y se le quedó viendo y dijo, con la cabeza, no sé. Entonces si dice que no sabe, es porque no ha nacido de nuevo. Ese es el problema. Miren, esto ha causado, como ustedes no tienen una idea, en el mundo cristiano, no solamente en países de América Latina, en todo el mundo, en donde le hemos enseñado al león subirse a la silla y con un látigo brincar por el aro que está con llamas encendido, y le hemos enseñado al oso pardo a hacer, discúlpenme, pero hacer payasadas, ¿no? Vestirlo con un tutú y andar así por todo el circo, y luego el tigre de Bengala, ¿verdad?, le hemos hecho que haga, o el elefante, ¿verdad?, que levante la pata. A ver, el elefante realmente, ¿ustedes creen que el elefante está contento? Levantar la pata para que todos se rían. No entiende ni siquiera, no sabe. O la foca, a ver, la foca, pasa la foca y está, y la gente, ay, mira la foca, cómo aplaude. No es cierto. La foca está reaccionando a lo que su entrenador le ha enseñado, punto. Pero que la foca no sabe ni lo que es aplaudir, que es un animal. Bueno, eso se ha dado, ¿verdad? Exactamente, que incluso muchos animales domesticados han incluso matado a sus propios domadores. Y luego dicen, pero si se crió con ella. Pues sí, pero su naturaleza jamás se cambió. Eso sucede en la iglesia, en donde cuando leemos esto,
pensamos, o muchos piensan, no, sí, entonces aquí está diciendo que yo debo de vivir una vida hipócrita y falsa. Sí, ya entendí. No. Yo les decía un ejemplo. Les decía, miren, cuando yo era chico, porque yo crecí en el Evangelio, y recuerdo que cuando íbamos al cine, yo di este ejemplo. Era bien común que mi mamá decía, a ver, asómate a ver si no están los hermanos, ¿verdad? Y ahí estaba uno viendo, a ver, ¿verdad? Y luego decía, ¿ya viste quién está ahí en la fila adelante? La familia Gutiérrez, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Y luego decían, no, hombre, le van a decir al pastor. A ver, eso lo único que provocaba era una vida hipócrita y falsa, de lo peor. ¿Por qué? Porque mira, lo que Dios quiere es que tú admitas quién eres, cómo eres y lo que no tienes. ¿Para qué? Para que lo llegues a tener. O sea, es mejor, es decir, Señor, no. Mira, si el joven rico hubiera venido y hubiera dicho, Señor, mira, todo esto que tengo, he cumplido la ley, he guardado los mandamientos, me he portado bien con mi mamá, no me quedo con los cambios. En la iglesia pues me sé todos los himnos y los cantos que hay, pero ¿sabes qué, Señor? Aún así mi vida está vacía. ¿Qué hubiera sido distinto, no? Mira, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de un centurión que no era cristiano, no iba a la iglesia? No llegó él y le dijo, maestro, ¿puedes venir a sanar a mi siervo? Dijo, vamos. Le dijo, no eres digno, no soy digno, perdón, de que tú entres a mi techo. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Y qué dijo Jesús? Nunca he hallado una fe como la de él en Israel. Y dijo, muchos como él se van a sentar allá en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Eso es difícil? ¿Eso es complicado? No. ¿Cuál es el requisito? Admitir, reconocer, decir, sí, Señor, lo soy, perdóname. Tampoco se trata de ser cínicos. Sí lo soy, Dios lo sabe. No. Es tener verdaderamente la humildad de decir, Señor, sí. ¿Y sabes qué? Me siento delante de ti impotente. No puedo cambiar. Y si tú no me cambias, nada me va a cambiar. Qué distinto es eso, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol es dando instrucciones que ellos pudieran entender que ya no podían ellos dejarse guiar igual que los demás. Ellos tenían que entender que el caminar con Dios era muy distinto. Ahora, entendamos algo. La razón por la que él escribe es exactamente la misma por la que lo tenemos nosotros. Porque acuérdense que antes de las epístolas todo era oral, ¿verdad? Oye, pues a mí vino aquí Pedro y él nos dijo que el Señor le dijo, ¿verdad? Pero con las epístolas, ¿cuántos de nosotros, dígame, a través de la palabra, o sea, de las epístolas y de toda la palabra escrita, leemos y Dios nos habla? Pues para eso fue, para confirmar, si de veras, oye, sí es cierto, no, mira, aquí dice, fíjense, acompáñenme por favor, ahí mismo en Efesios 5:15, lo que dice ahí. Fíjense, la palabra, o sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya nacimos de nuevo y estamos caminando con Dios y el Espíritu nos guía, estamos de acuerdo. Pero necesitamos esa lámpara y esa luz que alumbre nuestro camino y que nos corrija, porque dice Pablo a Timoteo, la palabra de Dios que has conocido desde niño sirve para corregir, para instruir, para enderezar, es lo que está diciendo Pablo, para poderte mostrar lo que está mal y cómo hacerlo. Para eso sirve la palabra, no para que la conviertas en un montón de leyes que digas, no debo hacer esto, debo hacer esto. Si no, nos vamos a convertir como el judío que ponía un montón de leyes, las 600 leyes que había, y dice, a ver, ¿hoy qué día es? ¿Hoy qué puedo hacer? Hoy sí. Pero ¿qué puedo comer? Déjame, ¿sí me explico? No es así, porque Cristo está en nosotros, pero necesitamos la palabra porque es la que nos muestra y nos guía, nos dice, sí es cierto, nos recuerda, nos corrige, nos dice qué es lo que está mal. Aquí está diciendo, miren, vean
Atentos, con diligencia. ¿Qué es diligencia? Una persona que va con mucha atención, ¿verdad? O sea, alguien que está de una manera pronta, yendo y haciendo las cosas bien. Dice, bueno, anden así. Dice, no como necios, no sean necios, sino como sabios. Y dice, mire, ¿y saben por qué? Porque los días son malos. ¿Cierto o no? Claro. Por eso decía Moisés en el Salmo 90, Señor, enséñame a traer a mi corazón sabiduría. Miren, esto es bien cierto. Porque, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros podemos voltear atrás y ver que muchas veces hemos perdido el tiempo de una manera, pero... Y hemos dicho, ¿cómo es posible? Si lo hemos vivido como Dios manda, podemos voltear atrás y decir, ¡ay, qué satisfacción! Porque cada día de mi vida lo he gastado bien empleado. O sea, lo he empleado en lo que Dios ha querido. Pero ¿qué pasa cuando tú volteas atrás y dices, ¡ay, me espanto de ver todo el tiempo que he perdido! Lo he gastado en hacer un montón de tonterías. De eso está hablando Pablo. Dice, no vivan como necios. Háganlo de manera diligente. ¿Por qué? Pues porque los días son malos. O sea, o en palabras más, pues más de pueblo, ¿no? Dicen, más coloquiales. Dicen, pues el horno no está para bollos. ¿Verdad? O sea, ahorita la situación no está como para andar. Eso está diciendo Pablo, palabras más, palabras menos. O sea, ustedes vivan, compórtense, caminen, actúen diligentemente. No como los de afuera, no como necios. ¿Por qué? Pues porque los días son malos. Ahora, si esto se lo escribió a los creyentes de la iglesia primitiva, imagínense a nosotros que estamos ante el umbral de la venida de Cristo, viendo casi ante nuestros propios ojos las manifestaciones de su venida, ¿no es cierto? Óiganme, entonces el que uno o el que los cristianos el día de hoy pierdan el tiempo en cosas que no son importantes, son unos necios. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego fíjense, en Colosenses 1:10, nuevamente el apóstol vuelve a escribir, pero ahora le escribe a los de Colosas. Colosenses 1:10 dice, para que anden, otra vez, como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, bueno, ¿cómo debemos andar? Pues así, como es digno de Él, agradándole en todo. Bueno, en esto no, porque esto yo me quiero consentir. En todo sabe. El viernes que estábamos aquí en la oración, tenemos un tiempo de reflexión, ¿verdad? Que fue muy largo, pero de mucha reflexión. Y estábamos viendo cómo la Biblia claramente nos deja así, sin lugar a dudas, muestra cómo Dios dice, mira, lo único que yo quiero de ti es obediencia. Es todo. El que nosotros nos creamos, porque si nos creemos, hay que decirlo, más listos que Dios, y que sabemos más que Él, y que decimos, no, es que yo sí sé cómo hacer las cosas. Eso lo único que hace es complicar las cosas. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que no nada más es decir, pues murió por mí, por la salvación, no, todo lo que conlleva detrás de la resurrección. De veras, créanme, si tuviéramos un entendimiento más claro de lo que la palabra dice, muchos de los problemas en los que se mete el cristiano se los ahorraría. Lo digo en serio. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos estado acostumbrados a llevar un cristianismo que es movido, operado por el hombre, no por Dios. Porque yo daba el ejemplo, a ver, ¿qué pasa cuando
Alguien tiene un problema, inmediatamente, ¿cómo lo voy a resolver? Espérame, ¿qué dice la Biblia? Anda como es digno del Señor, agradándole en todo. Y eso incluye la decisión que vas a tomar. A ver, cuando tomas una decisión, ¿piensas en agradarlo a Él o en agradarte a ti? Porque si estás pensando en lo segundo, estás mal. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo que de repente te complazcas o que nos demos una complacencia en algo. No estoy diciendo que sea malo. O sea, el que de repente alguien diga, a mí se me antojó tomar unas vacaciones y irme 2, 3 días, ¿verdad? Si es que pueden, a darme un gusto, o comprarme una blusa, un vestido, no, o sea, yo no estoy hablando de eso, pero también estoy hablando de que si ese dinero tú lo tienes, hasta en eso Dios es tan bueno que te dice, mira, mijo, eso es para ti. ¿Cierto o no? Es increíble. Miren, yo estaba hace unos días apenas, estaba pensando en que no tengo un guardarropa muy amplio ni nada, ¿no? Dice, Señor, no sé, estoy pensando seriamente en pues ver la posibilidad de comprarme unas camisas, ¿no? Esto no lo he dicho a nadie, ni a Laura lo sabía. Y dije, pues ya con una camisa me ayudaría, me caería bien, ¿no? Tener otra camisa. Y bueno, y ayer que nos invitaron, que me dejaron sin pelo, ya terminaron, le dije, gracias. Bueno, entonces estábamos ahí platicando y me dice esta persona, mira, tengo esta camisa, te la regalo, ¿verdad? Una persona. Aquí está, ¿verdad? Dije, mira cómo es Dios, ¿verdad? Que hasta... A ver, dígame, ¿cuántos de ustedes les ha cumplido incluso hasta... Digo caprichos, no en el sentido de capricho, de que, yo quiero esto, sino de que dice, ¿cómo deseo, ¿verdad? Esto. Y al ratito, ¿sí les ha pasado o no? ¿Verdad? Alguien dijo, que ya tenía tiempo, que se subió al camión, ¿verdad? Y que vio a una persona con una blusa, y que dijo, qué bonita blusa. Y que lo deseó, dijo, cómo me gustaría una blusa así. Pero o sea, nada más. No dijo, lo declaro, lo decreto, yo quiero. Y ahorita que se baje el camión la voy a encuerar y me la voy a llevar. No dijo eso. Dijo, cómo me gustaría, y ya. Pues resulta que cuando viene su cumpleaños, ¿qué creen que le regalan? Una blusa, y del color que quería. O sea, son cosas que tú dices, mira, ¿verdad? A eso se refiere la Biblia cuando dice, deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿verdad? Las peticiones de tu corazón. Pero no está hablando que, ya me deleité, Señor, ¿me das mi carro? Ya cumplí, papá, ya la ve, ¿me das mi regalo o me das mi dinero? No está hablando de eso. O sea, está hablando de deleitarte sin esperar recibir nada a cambio y que Él te da las cosas. Y eso lo hemos visto todos, aún en detalles. Hace unos años atrás, 2 años atrás, teníamos muchas ganas de ir al mar. Nosotros como familia. Y pero pues veíamos, no, bueno, pues ni modo, no nos alcanza más que para ir aquí al patio y echarnos agua con la manguera, ¿verdad? Y ya decir que estamos en el mar. Bueno, y resulta que hay una invitación para ir al mar, ¿verdad? Y pues créanme que no olvídenlo, la casa era una casa, preciosísima, y el precio pues regalado. Entonces dices, mira cómo hasta en estos detalles, que yo no podría, o sea, yo de mi cartera no podría hacer eso, no podría hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos visto que Dios lo obra de esa manera, ¿no? Entonces dice, anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué son las buenas obras? Porque como que de repente el cristiano piensa que las buenas obras ya no, eso ya, no, eso era de antes cuando yo iba y le rezaba al San no sé quién. No, es bíblico. Es más, creo que ese es el problema a veces dentro de la iglesia, que nos hemos olvidado de las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? A ver, denme ejemplos. Un ejemplo bíblico sería Dorcas o Tabita en Hechos, ¿verdad?
que nos dice que esta mujer, ¿qué hacía? ¿Verdad? A las viudas les enseñaba y les daba vestidos, retazos, ¿verdad? Los juntaba, los cosía y les enseñaba. De tal manera que cuando ella muere, todas las viudas están llorando. ¿Por qué se nos fue? Esas son las buenas obras y no debemos olvidarnos de ellas. Si tú, dice Santiago, si tú ves a tu hermano que no tiene, ¿verdad?, qué vestir, qué comer, y te haces de la vista gorda, ¿verdad?, estás mal. O sea, las obras es algo que tenemos que hacer. Sí tenemos que hacerlo. Aquí mismo en la iglesia. Si yo veo que alguien tiene alguna necesidad, yo puedo suplir esa necesidad, yo puedo ayudar, tengo que hacer. Si yo veo en mi vecino, ¿verdad?, como nos decía la vecina, ay, mire qué bonita está quedando cuando pintamos aquí afuera, ¿no? Qué bonita está quedando. Ay, a ver si le da más para allá también. Dije, sí. No, y le dije, sí, quiere que pintemos, con todo gusto pintamos. Ay, no, ¿cómo cree, verdad? Es broma. Pero de verdad estoy pensando que sí le pintemos. ¿Por qué? Porque esas son buenas obras. No estoy tratando con eso de decir, ay, no. Eso es lo que está hablando Pablo. Agrádenle en todo y lleven fruto en toda buena obra. Y luego, vamos viendo por orden. 1, agradándole todo. 2, llevando fruto en toda buena obra. Y número 3, ¿qué dice? Creciendo en el conocimiento de Dios. Hablábamos también la semana pasada aquí de la misma reflexión que hacíamos el viernes de oración. Hablábamos de eso. ¿Qué es lo que sucede con un cristiano que no crece en el conocimiento de Dios? Es un niño. Y un niño nunca, jamás va a poder entender todas las riquezas de la palabra. Porque todo el tiempo va a estar como un bebé, dándole lechita y lechita y lechita. Y Dios no nos llamó a que seamos cristianos enanos o deformes. Hay una enfermedad muy terrible, y la verdad no lo digo con ningún tipo de desprecio, ni mucho menos, no. Pero hay una enfermedad que incluso salió una película, El pequeño gran Simon, donde habla de esto, ¿no? Y hace unos días que fuimos a un orfanatorio, allí en un orfanatorio cristiano, ahí nos presentaron a un niño que tiene esta enfermedad. Y créanme, de verdad que sí se le enchina a uno el cuero, porque uno ve al niño con un cuerpo de 4 años, con una cara de un adulto. Y eso es impactante. Eso impacta. Porque uno dice, ay, híjole, vas viendo que el pequeño va caminando como un niño de 4 años. Sí, más bien, sí, como de 1 año. Y lo van llevando de la mano, y cuando él voltea a verte, es la cara de una persona ya desarrollada. Es muy fuerte ese impacto, ¿no? O sea, eso te impacta porque tu mente no está acostumbrada a algo así, ¿o no? Es una impresión muy fuerte. Bueno, no puede hablar. Entonces, fíjense, como otra vez, nos espantamos de ver ese tipo de enfermedades, pero ¿cuántos en la iglesia son así? Ahí vienen los enanitos, pásenle los hermanos, los 7 enanos, ¿verdad? O sea, no me refiero aquí nada más, en general, en la iglesia en general, ¿cuántos de estos pequeños cristianos, Gran Simon, hay en la iglesia? Un montón, ¿no? Que van y todo, pero tú los ves y dices, qué triste. Pablo dice, no. Ustedes tienen que andar, vivir, comportarse, todo lo que conlleva esto, como es digno del Señor, agrádenle todo, lleven fruto en toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios. Eso es bien importante. Ahora, si nosotros hacemos todo esto, volvemos a lo mismo. Nos da como resultado, ¿sabes qué? Un testimonio hacia la gente. Ahora, que si quieren creer o no, ya es otro asunto. Pero nosotros ya les dimos un testimonio con nuestra vida, con nuestras buenas obras, agradándole a Dios en todo, ¿verdad? Y mira, Dios se encarga de irnos llevando, ¿verdad? Ir acomodando. Porque llega un momento en que la gente te ve y dice, no, la verdad, como en la iglesia primitiva, que dice que todos no se acercaban, pero todos tenían un gran respeto.
y temor. Dicen, no, mira, la verdad, pues yo no voy, pero es gente íntegra, es gente que no te miente. Eso se ha acabado ya en la iglesia. Me estaban diciendo que una iglesia, aquí como muchas, no es la única, no hombre, los vecinos no los podían ni ver, porque resulta que la iglesia anteriormente estaba en un lugar donde había muchísimo estacionamiento. Es más, tenían su propio estacionamiento. Pero se cambian y se van a una bodega en donde alrededor pues no hay estacionamientos, hay casas. Entonces resulta que llega, ya saben, ¿verdad? Llega el hermanito, el pequeño Gran Simon, y dice ahí cochera, ¿verdad? O entrada, no, gracias, no estacionarse. Y se estaciona. Y no era uno, era un montón. Oye, qué vergüenza. Llegan y le dicen al pastor, oiga, a ver aquí el encargado, el cura, ya ven que la gente pues no sabe, ¿verdad? Y ya llega por ahí, ¿verdad? Ya saben, siempre avientan primero a los servidores, ¿verdad? Y dígame, oiga, pues aquí, espérame, y ya va por el otro, y luego llega el otro, dígame, okay, espérame, y dice, ay, pues ya mándale al pastor, hombre. Y le dicen, oiga, pues, ¿sabe qué? Mire, venga, y ya le enseñaron, vea. Y esto es de todos los domingos. Y dices, ¿cómo es? Y ya, pues, tuvieron que decir, hermanos, por favor, miren, si ustedes no se estacionan. Digo, pero ¿cómo es posible? Eso no debe de ser. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo los vecinos van a querer ir ahí? ¿De qué? ¿Con los groseros estos? No, ni de bro, no. Eso es lo que debemos de cuidar, eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer verdaderamente una luz con nuestros hechos, como dice aquí Pablo, ¿sí? Fíjense, allí mismo, pero en el capítulo 2, verso 6, vamos a continuar, ¿verdad? Dice Pablo, por lo tanto, de la manera en que ustedes recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Cómo lo recibieron? A ver, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es que uno, si podemos decir, recibe a Cristo? ¿Cómo es que sucede? ¿Con altanería? ¿Con soberbia? ¿Haciéndole un favor al Señor? ¿Cómo es que se recibe? No es cierto que cuando viene Cristo a nuestra vida lo recibimos con toda la humildad, reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. La persona que diga, bueno, es que yo vine, pero yo no soy tan malo, no, espérame, es que ya no entendiste. Porque aun cuando yo entiendo, esto yo lo entiendo, que hay personas que pueden decir, bueno, hermano, es que yo, como yo en el instituto, que había un muchacho que le decía, yo jamás, nunca en mi vida tomé nunca una gota de licor, nunca fumé, nunca nada, ¿no? Decía, nunca, no, yo fui bien bueno. Pero decía, pero era bien bailador. Y hay gente que dice eso, y dice, no, yo nunca hice nada malo. Bueno, nada malo a la luz de quién, de ti, porque si lo comparamos a la luz de Dios y de la palabra, tus pensamientos más íntimos eran perversos, oscuros y tan malos como la noche. Entonces yo te pregunto, ¿eras bueno o eras malo? Eso hay que entenderlo, ¿no? Porque muchas veces la gente se engaña. Dice, no, es que yo no decía esto. No está hablando de eso. Dice, de la manera que lo recibieron al Señor, anden en Él. ¿Cómo? Así, con humildad, con sencillez, con arrepentimiento, entendiendo quién es Él y quién soy yo. ¿Cuál es su posición de Él y cuál es la mía? No con soberbia, altanería, ¿verdad? Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Colosenses 4:5 también, otra vez el apóstol Pablo, pero ahora a los colosenses les dice, anden sabiamente con los de afuera, ¿verdad? Sí, anden sabiamente. Y luego dice, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Porque yo no estoy en contra, y creo que la palabra no está en contra de que una persona, un cristiano, pues se meta, por ejemplo, si dice, es que en las tardes tengo tiempo libre, pues que se meta a hacer una actividad. Pero yo digo, está bien, pero creo que no hay mejor actividad, quien sea, que ponerse a leer la Biblia.
Estaba leyendo un libro en donde dice que en Estados Unidos, fíjense qué terrible es esto, en Estados Unidos las personas de la tercera edad que anteriormente, o sea, los abuelitos, pues, para que me entiendan, los abuelitos eran los que por naturaleza en Estados Unidos eran los que inculcaban a los nietos y decían, mira, mijo, usted busque a Dios, y, ¿verdad? O sea, los papás, pero los que estaban ahí bien fuertes eran los abuelitos. Y fíjense, dicen que las estadísticas el día de hoy, ¿verdad?, es que ahora los abuelitos se han olvidado de dar consejos y pierden más tiempo viendo la televisión. O sea, la televisión se ha comido a los abuelitos. Antes decían, antes los abuelitos gastaban tiempo en la palabra, se ponían en su mecedora y mira, oraban, ¿verdad? Y leían, y cuando venía el nieto, decía, a ver, mijo, ven, ¿cómo estás? Y ya sabía, no, mi abuelito, si le digo me va a meter una regañada. Pero esa era la labor del abuelito, ¿sí? Ya no digamos de los jóvenes. Y eso es cierto. El día de hoy, creo que mucho se ha perdido gracias a un montón de distracciones, y entre ellas está la tele, ¿sí? Ahora yo no digo, ay, no, hay un tiempo para todo, pero cuando ya se absorbe, ¿verdad? Cuando ya, por ejemplo, hasta el internet, ¿verdad?, se pierde ya, y estaban diciendo que los niños de hoy son obesos, y en muchos de los casos se debe a que el niño ya no sabe lo que es salir al parque a jugar, ya no sabe lo que es correr. ¿Se acuerdan que antes había juegos de correr? De que las traes y uno llegaba todo sudado, ¿verdad? Y entraba por agua y se volvía a salir. Hoy le dices, mijo, ¿no quieres salir? Ya estoy jugando aquí, ¿verdad? Oye, ¿y no quieres ir con tus amigos? Pues aquí estoy con mis cuates, mira, está fulanito en el Messenger, y luego está sultanito, y luego está perenganito, ¿no es cierto? Es más, hasta allá pueden jugar con gente de otros países, ¿verdad? Y estoy con un venezolano, y estoy, y luego por acá, ¿verdad? Y luego ya, por ejemplo, si dice, ya me aburrí, pues me pongo a ver el cable, ¿no? O televisión satelital, o me pongo una película, todo con el poder de los dedos, ¿verdad? Los dedos son los que están bien gordos, los dedos están bien fornidos, ¿verdad? Y el niño está obeso. Entonces, eso sucede el día de hoy. Porque digo, qué mejor manera, escúchame, de gastar el tiempo, y cuando digo gastar, me refiero a eso, que lo vas gastando, que en las cosas de Dios. Qué mejor manera. Y decía, y esto es bien cierto, decía, no, o el día de hoy los abuelitos ya no son la conciencia de los nietos. Ya no son. Ya no. La abuelita se queda dormida viendo tele, ¿verdad? ¿A poco no? Dicen, mira, abuela, pues los que les dicen así, ¿verdad? Otros que dicen, abuelita, mire, le compré su plasma, y la abuela, ay, qué feliz la abuelita. ¿Qué plasma ni qué narices? A mí no me compres eso. Cómprame una Biblia de letra grande, ¿no? O sea, ya no hay eso, ya no existe. O sea, Pablo dice, no, hay que andar sabiamente redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Ay, Dios mío, esto es muy largo, pero acompáñame a 1 Tesalonicenses 4:12. Esa palabra conduzcáis es andar, es la misma palabra. A fin de que se conduzcan, de que anden, de que se comporten, ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Pero ¿cómo nos debe? ¿Cómo? Honradamente, ¿verdad? Honradamente, para con los de afuera, y no tengan necesidad de nada. Aquí en el contexto, Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, porque muchos de ellos ya, como Cristo ya iba a venir, se salieron de trabajar y ya no trabajaban. No, de veras, eso pasó. Históricamente, pues dijeron, Cristo ya viene. No, hombre, pues, ¿para qué estoy trabajando? Decían. Sí, de veras, y salieron a trabajar. Entonces Pablo dice, no, dice, ustedes condúzcanse, vivan honradamente y no tengan necesidad de nada de andar, porque luego resultaba que ya entonces la hermana, como veía que Cristo no venía y el marido pues
estaba también esperando a Cristo, ya no tenían aceite, no tenían azúcar, entonces iban con la vecina y le digo, oiga vecina, pues no tendrá que me regale tantito azúcar, ¿verdad? Entonces la vecina decía, bueno, sí tengo vecina, pero todos los días, pues no, ¿verdad? Entonces eso era un mal testimonio. La gente entonces decía, los de afuera decían, oye, ¿qué onda con el vecino? Entonces Pablo les dice, no, el que no trabaja, que no coma. Ahí ustedes lo léanlo más abajo y habla de eso. Está hablando y dice, no, a ver, Cristo va a venir, pues ustedes trabajen y todo. Ya Cristo viene, pues ya te vas con él y ya, pero pues nada de que, aquí estoy en mi sala esperando a Cristo. Bueno, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, el apóstol Juan también usó esta palabra y nos dice algo muy importante de esta palabra de andad. 1 de Juan 1:7, dice el apóstol Juan, pero si andamos, que es la misma palabra, en luz, como Él está en luz, está hablando de Cristo aquí. ¿Qué pasa como consecuencia? Tenemos comunión unos, o sea, como consecuencia de que yo ando en la luz, como Él está en la luz, pues de una manera inequívoca, yo voy a tener comunión con mis hermanos, ¿verdad? Con los demás. Y luego dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, el que yo camine, conduzca, viva, actúe como a Dios le agrada, como lo vimos hace un momento, como debe de ser, eso como consecuencia me hace traer todo lo que acabo de mencionar. El tener comunión, el dar fruto, el crecer, el poder ser una persona que pueda verdaderamente demostrarle a los demás, sobre todo a los de afuera, ¿verdad?, quién es un hijo de Dios. Porque también el mismo Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 2, verso 6, dice, el que dice, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, fíjense, usa la misma palabra, debe andar como él anduvo. O sea, el que dice, no, yo permanezco en él, ay, qué raro, eso es lo que pasa el día de hoy, ¿verdad? Que luego vemos que dicen, yo soy cristiano, híjole, mano, pues no lo creo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice, no lo dice el pastor, porque ese es otro error que muchas veces tiene, que lo dicen, es que mi pastor me dijo. No, bueno, sí, él lo dijo, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Bueno, cuando alguien diga, no, es que yo soy un hijo de Dios, oye, espérame, pero es que la Biblia dice que el que dice que permanece en él, ¿tú dices que permanece en él? Sí, pues debe de andar, y cuando dice andar no es caminar, ¿verdad? Está hablando de vivir, comportar, lo que dije ya, como él se comportó, caminó, actuó. Entonces, a ver, no, discúlpame, pero aquí yo veo una incongruencia. Aquí yo no veo que tú vivas, actúes, camines, te comportes como Él. Y si tú no lo estás haciendo, es que entonces tú no estás en Él. Bueno, eso dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo, pues. ¿Cierto o no? Incluso allí mismo, vamos a leerlo en segunda de Juan, en el capítulo 1, lo voy a leer, verso 4. Segunda de Juan 1:4, escribe Juan y les escribe y les dice a esta iglesia. De hecho, se cree que era una iglesia, aunque él le escribe y lo escribe como si fuera una mujer, una hermana. Algunos han dicho que esto se está refiriendo a una iglesia en sí. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando. Es la misma palabra. Otra vez, no se trata de, voy a andar por donde Jesús anduvo, porque pues imagínate, tengo que irme a Palestina, ¿verdad? No está hablando de eso, está hablando de su conducta, su forma, su comportamiento, ¿sí? Y luego, allí mismo, pero en el verso 6, nuevamente vuelve a decir el apóstol Juan, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como ustedes han oído desde
el principio. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, la semana que entra voy a entrar a hablar sobre el tema, ya lo voy a abordar, de los niños en Cristo. ¿Por qué lo voy a hablar? Porque va de la mano. Miren, con esto voy a terminar. En 1 Corintios 3, y esto lo voy a dar nada más como una introducción a lo que voy a hablar la semana que entra. 1 Corintios 3, 1, porque platicábamos y decíamos, bueno, a ver, ¿qué pasa con una persona que sí ha nacido de nuevo y todo, pero no crece? O sea, es un pequeño gran Simon, ¿no? Bueno, pues es que no ha crecido, es un enanito. Miren, dice aquí, va de la mano de lo que estoy hablando. 1 Corintios 3:1 dice, Pablo escribe, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y no termina ahí, sigue diciendo, les di a beber leche y no carne, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Y verso 3, porque aún son carnales. Y dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, pregunta, ¿no son carnales? Y escuchen esta palabra, y andáis, esa palabra es la misma. Se comportan, viven, actúan como hombres. Fíjense. O sea, ¿qué quiere decir? Que es aquel cristiano que no ha entendido y se comporta, vive, actúa, se dirige, piensa o está más bien actuando y viviendo. Esos son los niños. Y por eso voy a hablar, porque va de la mano. Aquí Pablo está diciendo, ¿que acaso no son carnales y andan como hombres? Cuando dice como hombre está hablando de hombre terrenal, ¿no? Como hombre natural, pues. Y dice, no es posible. Eso no puede ser. Ahora, ¿esto sucede? Sí, tanto así que aquí está. Aquí está. Ahora, ¿esto debe de ser? No debe de ser. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No. A ver, si ustedes tuvieran un hijo, voy a usar un ejemplo que bueno, pues a todas luces es muy obvio. Pero si ustedes tuvieran un hijo con este síndrome, ¿estarían felices? Claro que no. Tener un hijo de 15 años con el cuerpo de uno de 4, o sea, será frustrante. Les aseguro que llorarían. Lloraríamos, dirían, Señor, mira, hasta tal vez dirían, mejor llévatelo. Eso sucede el día de hoy en la iglesia. Ahora dígame, si nosotros como padres terrenales, carnales, pues que estamos sujetos a la carne, lloramos, imagínate Dios, y con sus hijos, ay, Pablo mismo decía, Dios mío, no es posible. No es posible. ¿Verdad? ¿Cómo se quedó? Sí, y de eso vamos a hablar. ¿Sí? De eso vamos a hablar. Los niños en Cristo. Los pequeños, Simon. Bueno, pues que lo decimos con cierta broma, pero es muy triste, la verdad. Es muy triste. Porque esa no es, hace un momento leíamos, dice, y creciendo en el conocimiento, creciendo, llevando fruto. Una persona así es una persona que no crece. No lleva fruto. Acuérdense que el Señor maldijo a la higuera cuando se acercó y... ¿Qué hablé? ¿Se acuerdan que el Señor, incluso usando una parábola, habló de esto? Y dijo, yo tenía una viña y pasaron los años, vino a la viña y dijo, ¿qué pasó? No da fruto, arráncala, quítala. O sea, la voluntad de Dios es que andemos como Él anduvo y que demos fruto. Cada día en nuestra vida. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parecía ahí en su lugar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, amarla, como decíamos hace un momento. Porque es ella precisamente, la palabra, la que nos da el crecimiento. Es la que nos hace crecer,
la que nos hace comprender, Señor, cada día los misterios que no son misterios, Señor, pero misterios para el hombre natural. Porque tu palabra dice que el Espíritu que has hecho morar en nosotros y que son nuestras arras, o sea, son esa parte, esa garantía de que tú vas a venir por nosotros, nos va a guiar a toda verdad. Y que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual en lo espiritual. Y que tenemos la mente de Cristo. Pero si nosotros no estamos viviendo así, es porque probablemente, o una de dos, o no hemos nacido de nuevo, o somos unos pequeños, adultos, en cuerpo de adulto, pero espiritualmente hombres pequeños. Ayúdanos, Señor, a poder crecer. Porque tú dijiste que venías a dar el Zoe de Dios, la vida de Dios. Y no es posible que tu iglesia viva una vida y no viva esa vida de Dios, que es abundante como tú lo dijiste en Juan 10, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, a comprenderlo, a vivirlo. Y si, Señor, alguna persona aquí mismo o está escuchando esta grabación y no ha nacido de nuevo, Señor, que tu Espíritu Santo le toque, le hable y le muestre que toda su vida de religión cristiana es totalmente inútil delante de ti. A menos de que reconozcamos, admitamos en convicción quiénes somos delante de ti y que somos pecadores, que nuestras justicias son como un trapo sucio, inmundo, ante tus ojos, Señor. Es entonces cuando podemos entrar al reino y como consecuencia dar fruto en toda buena obra y crecer en la palabra, en el conocimiento del Hijo de Dios. Padre, ayúdanos, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.